Sin lugar a duda, uno de los puntos más difíciles de entender es la relación de la ley en la vida del seguidor de Cristo y si la ley juega o no un definitivo papel en nuestra salvación. En el estudio de esta semana vamos a hablar sobre ese tema que puede ser algo polémico, pero con la gracia de Dios vamos a tratar de llevar ese tema por un sendero de crecimiento personal que nos ayudará a estar cada día más cerca a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Así que ven y vamos juntos a comenzar un nuevo estudio de la palabra de Dios. Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección de número 9, que trae como título El pecado, el evangelio y la ley. Vamos a comenzar, como siempre, leyendo el verso para memorizar, que dice de esta manera: Jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Salmos 119, versos 93 y 94. Nosotros vivimos tiempos bastante difíciles en lo que tiene que ver con nuestra fe. Explico lo que digo. Vivimos tiempos donde la polarización se hace escuchar en todos los niveles. Mucha gente cree que el mundo es muy polarizado hoy día y que los medios sociales han permitido que el mundo se haga muy polarizado. La realidad es la perspectiva de la historia que me gusta mucho estudiar, es de que el mundo siempre fue muy polarizado. Las opiniones siempre fueron muy alejadas del centro del diálogo. Siempre se mantuvo mucho en la discusión en los extremos. Eso en todos los niveles de la vida. La gran diferencia es que en nuestros días existen muchas herramientas para poder demostrar nuestro extremismo. Es muy común, y otra vez, en la gran mayoría de los campos de la vida de pensamiento, es muy común vermos las voces extremistas mucho más altas que las voces equilibradas. Incluso porque una persona equilibrada, una persona emocionalmente estable, una persona con inteligencia emocional, es una persona que no grita, no levanta su voz, no tiene la necesidad de tener razón en todo. En la vida espiritual, nosotros también nos enfrentamos a ese tipo de polarización, ¿sabes? Esos extremismos. Por un lado, en el mundo adventista, nosotros siempre tuvimos que lidiar con el extremismo legalista. Quizás sea una de las cosas más comunes de la vida del adventismo. Nosotros crecimos como institución, como fe, muy próximos, muy cerca a lo que es el legalismo, a la idea de que la ley sí juega un papel en nuestra salvación. Creímos por mucho tiempo y de manera quizá un poco así, ¿cómo puedo decir? De una manera muy disfrazada, llegamos a creer de que si obedecemos la ley, entonces alcanzaremos la salvación. Pero últimamente, y cuando digo últimamente, estoy hablando de los últimos 30 años por lo menos, he sentido y he visto en el mundo teológico adventista la entrada del extremismo más conectado a lo que podemos llamarlo del liberalismo, que es gente que minimiza el pecado, gente que trata de enseñar a través de distorsiones de textos bíblicos que el pecado pues ya no es tan pecado, ¿no? Eso es un extremismo también y muy común en las iglesias, muy común inclusive entre los predicadores de la internet. Mucha gente piensa que yo soy liberal así, ¿no? De que yo no creo que el pecado es pecado. No, yo sí creo. Yo creo que el pecado es pecado y el tiempo, la modernidad no cambia eso. Pero vivimos tiempos donde la gente trata de minimizar
lo hediondo que es el pecado, lo malo que es el pecado. El pecado es un asalto a la majestad de Dios. El pecado es un insulto a la santidad de Dios y tristemente está arraigado en nuestro corazón. Y temo, como pastor de esta iglesia, amo esta iglesia, temo de que nosotros en el afán de mostrar caridad, empatía, aceptación, estamos haciendo con que tratando de enseñar que los pecados ya no son tan pecados así. Hace estos días, hablando con alguien de una iglesia muy grande, él me decía, pastor, es muy difícil, por ejemplo, manejar las cuestiones de divorcios y adulterios, porque, pastor, hay tanto problema así en la iglesia, pues si vamos a condenar a uno, tenemos que condenar a todos. No creo que la iglesia esté en el negocio de condenar, pero nosotros no podemos llegar a caer en la tentación de creer que el pecado dejó de ser pecado solamente porque todo el mundo lo practica. Por eso la lección de esta semana es muy interesante. Porque la lección de esta semana nos va a llevar a entender una vez más lo hediondo que es el pecado, lo malo que es el pecado. Y que nosotros tenemos algunas salvaguardias, que tenemos algunos lugares donde pudiéramos escondernos para evitar que ese pecado crezca en nuestra vida. Así que creo que este estudio va a ser un lindo estudio de la palabra de Dios. Se lo recomiendo seguir participando conmigo durante todo este estudio. Marquen ahí que le gustó el video, escribe en los comentarios sus dudas, sus preguntas, porque todo eso de alguna manera nos ayuda a seguir creciendo y avanzando con este estudio que está bastante interesante. Una de las historias más tristes de la Biblia es la historia de Sansón. ¿Por qué? Porque Sansón es el típico personaje bíblico que recibe lo que todos quisieran haber recibido. Todos quisieran haber tenido lo de Sansón y solamente Sansón lo tuvo. Y lo echó a perder. ¿Por qué? La derrocada de Sansón no está directamente relacionada a su pecado. Porque al fin vemos que Sansón entrega su vida por el cumplimiento de la voluntad de Dios. Entrega su vida por el cumplimiento del plan de Dios en liberar al pueblo. Sansón muere, podemos decir, como héroe. El problema en la vida de Sansón, que es lo que el autor de la lección trata de puntuar, eran las pequeñas distracciones que lo alejaban de lo que era el plan de Dios para él. Sansón llegó a ser juez de Israel, uno de los pocos jueces nacionales. No sé si ya les comenté eso, pero la gran mayoría de los jueces en el libro de jueces son jueces regionales. Jueces nacionales que tenemos es Gedeón y Sansón. Todos los demás, o entiendo que todos los demás son jueces regionales de alguna tribu, de algunas tribus. Sansón llegó a ser juez. Jesús llegó a ser el líder, aún en pecado, aún cometiendo sus fallas, aún cometiendo sus errores. Entonces no es que Sansón se rebeló contra Dios. Es que Sansón nunca estuvo 100% en el plan de Dios. Él dejaba algunas migajitas tomar control en su corazón. Él permitió que algunos detallecitos lo distrayeran de lo que era la esencia, de lo que Dios quería hacer en la vida de él. Y eso es muy real en nuestra vida. Es muy común que nosotros, queridos, nos alejemos de lo que Dios tiene para nosotros por detalles. No estoy tratando de minimizar el adulterio y la promiscuidad de Sansón, pero fueron esos detalles, esas distracciones que lo alejaron del plan que Dios tenía para él. Y Dios tenía un plan muy hermoso para la vida de Sansón, que él fuera el gran líder del pueblo de Israel. Y le dio a él no solamente una unción especial del Espíritu, le dio a él la fuerza necesaria para poder llegar a ser ese líder. Y queridos, si me permite decirle eso a usted, Dios le ha dado eso a usted también. Usted tiene eso. Usted pudiera ser eso. Usted pudiera vivir eso. Yo creo que usted tiene la gran oportunidad de realizar
algo increíble en su vida. Va a depender de lo que usted permita que lo distraiga. Si poquísima cosa o casi nada lo distrae de lo que Dios tiene para usted, le garantizo que usted verá cosas grandes hechas de Dios en su vida. Pero si usted mantiene muchas distracciones, es muy probable que usted nunca llegue a vivir la plenitud del plan de Dios. Sansón llegó a vivir el plan de Dios en su vida, pero me imagino que no fue lo que se soñó para él. Sansón pudiera haber liderado el pueblo de Israel por décadas. Pudiera haber sido el gran líder del pueblo. Pudiera haber hecho tanta cosa para Dios. Sansón solito pudiera derrotar ejércitos, la fuerza que Dios le había dado, y todo se echó a perder. Querida amiga, querido amigo, ¿me permites? Dios tiene un plan para tu vida. Depende de ti que ese plan se realice o no. ¿Estás enfocado en lo de Dios? ¿O estás permitiendo que las distracciones del mundo te alejen del plan de Dios para ti? Es interesante que la autora de la lección sugiere algunos textos bíblicos que nos ayudarán en definir y pautar nuestra relación con Dios. Yo voy a leer algunos de estos textos y vamos a tratar de entender a través de estos textos cómo es que Dios quisiera relacionarse con nosotros y cuáles son los desafíos de mi relación para con Dios. El primer texto es 1 Corintios 10, 12, que dice así: así el que piensa que estar firme, mire que no caiga. Segundo texto, San Mateo 6, 2, dice: no toques trompeta ante ti como hacen los hipócritas. Ay, no me sale la palabra. Mateo 5, 28, 29 dice: yo les digo, el que mira a su mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mateo 7, 1, 2 dice: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que juzgan serán juzgados. Penúltimo texto dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Mateo 5, 44. Y por último, yo les digo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpado del juicio. Mateo 5, 22. ¿Qué quieren generar? ¿Qué generan estos textos? Los principales desafíos de seguir una relación con Dios. ¿Qué desafíos son esos? Creer que yo no necesito a Dios. Por eso él comienza diciendo: el que está de pie cuida para que no caiga. Y eso es muy común, en especial en la religiosidad, donde uno piensa que sus obras son suficientes para su salvación y se aleja naturalmente de Dios. Hay mucha gente perdida dentro de las iglesias. Mucha gente perdida dentro de las iglesias. No me toca a mí decir quiénes sí y quiénes no. Pero eso es una certeza, como 2 y 2 son 4. Hay mucha gente perdida dentro de la iglesia que está enamorada de una iglesia, está enamorada de una doctrina, está enamorada de una creencia o de una interpretación profética, pero nunca conocieron al Salvador. Otra dificultad, desafío de nuestra relación con Dios es no llevar el pecado tan en serio. Hay un texto aquí que dice así, que si tu ojo te da razón de caer, sácalo de ti. Y esa es la pregunta: ¿qué tan serio yo llevo mi relación con Dios? ¿Qué tan en serio yo llevo esa relación con el Padre? ¿Qué tan en serio yo me dedico a construir una relación con el Salvador? ¿Qué tan en serio yo gasto tiempo en presencia del Salvador? Un punto interesante que el autor de la lección destaca es de que se construye una relación con el Padre, uno, mirándose al espejo y ver qué puede ser mejorado en nuestra vida, y 2, mirando a mi hermano y a ver cómo puedo bendecir su vida. Mi relación con Dios no se construye mirando a mi religiosidad y a las cosas buenas que hago y que tan bien me porto y que tan sano como. No. La relación con Dios se construye mirando hacia los lados y buscando siempre involucrarme en el cumplimiento de una misión, y la principal de ellas, demostrar el amor del Padre a todos sus hijos que están en la tierra que todavía no han conocido de ese amor. Mis queridos, por veces yo tengo la impresión de que nosotros
queremos tener una relación con el Padre, sencillamente no sabemos cómo. Y es por eso que es muy común ver en la vida religiosa mucha gente tratando de enseñar, no, mira, tenemos que gastar más tiempo en la oración, tenemos que ayunar, tenemos que comer sano, tenemos que cambiar nuestra música, cambiar nuestra dieta, salir a las montañas. Cuando nada de eso tiene que necesariamente ver con una relación sana con Dios. Tendrá que ver con una relación con lo que yo creo, con lo que yo me gustaría que fuera. Pero mi relación con Dios se construye en mi búsqueda solitaria de Dios y en cómo yo estoy dispuesto a que esa búsqueda afecte a las personas que están a mi alrededor. Me hago entender. Así que, querido, ¿quieres construir esta relación con el Padre? Claro, busca crecer en Él. Pero que el crecimiento tuyo en Cristo se refleje y se manifieste en la vida de aquellos que todavía no conocen a Cristo, pero te conocen a ti. Y en conociéndote a ti, podrán conocer más del Salvador. Estos días en mis medios sociales apareció un video donde yo decía que la ley no juega ningún papel en nuestra salvación. Esa frase está teológicamente 100% correcta. 100%. Eso no quiere decir que la ley no perdió su validad, o que la ley no sea importante, o que la ley no sea relevante. No quiere decir eso. Quiere decir que la ley tiene una función. Y esa función no es nuestra salvación. Y es muy importante entender eso, porque en la lección del día martes vamos a hablar de la ley. ¿Qué es la ley? En una expresión rápida y sencilla, es la revelación del carácter de Dios. En otras palabras, la ley es amor. Todo lo que está en la ley es revelación del amor de Dios. Pero ojo aquí, nos equivocamos en pensar que la ley son los 10 mandamientos nomás. Y ese quizás sea uno de los grandes errores. Para muchos adventistas, la ley es lo más sagrado del texto bíblico y el sábado lo más sagrado de la ley. Y vuelvo a decir, con el miedo de incomodar a algunos, la ley no es lo más sagrado de la Biblia y el sábado no es lo más importante de la ley. Pero la ley es muy importante. La ley tiene un lugar muy importante. La ley revela el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es amor. Y cuando la ley fue dada al ser humano, fue dada para que el ser humano, teniendo esa ley en manos, supiera cómo crecer, cómo vivir, pero en especial, obedeciendo esa ley, pudiera aprender a depender y a confiar de Dios. La ley no juega un papel en salvación, pero juega un papel muy grande en el desarrollo de mi fe y de mi confianza en Dios. Todas las órdenes que Dios nos da en su Biblia tienen como gran objetivo y final objetivo desarrollar mi confianza en el Padre. Aprender a confiar en el Padre, aprender a confiar en Él, a depender de Él. Queridos, quizá eso sea lo más vital de todo. Quizá eso sea lo más importante de todo. La ley existe, la ley existe para desarrollar mi confianza en Dios. Mientras más yo obedezco a Dios, más yo obedezco la ley, mientras más yo obedezca la voluntad del Padre, más confío en Dios. Un ejemplo que es parte de la ley de Dios, que es la Biblia. Los diezmos y ofrendas no están en los 10 mandamientos. Pero todos sabemos que los diezmos y las ofrendas son ley de Dios. Los diezmos y las ofrendas, cuando parte de la vida del ser humano, ayudan al ser humano a depender de Dios, porque solamente dependiendo de Dios, el 90% es más que el 100%. La mente humana pensaría que el 100% es lo mejor. Pero la mente divina dice, no, dame a mí primero el 10% y vas a ver cómo el 90% va a ser mucho más. ¿Por qué obedecemos? Porque es una manera de aprender a confiar en Dios. Tantas otras peticiones de Dios para nosotros
varias de ellas. Y los 10 mandamientos, no que sean limitados, no. Los 10 mandamientos resumen prácticamente todos los aspectos de la vida del ser humano. Por ejemplo, el honrar y padre a madre. Pablo desarrolla un poco más ese mandamiento quinto, añadiendo también la relación de esposo y esposa, añadiendo ahí también la relación padres y hijos. Pero ahí está la base de todo lo que es la relación familiar. ¿Por qué yo obedezco? Porque de esa manera yo aprendo a confiar en Dios. Si nuestra salvación dependiera de la ley, nosotros estamos perdidos. Si nuestra salvación dependiera de guardar la ley, estaremos perdidos. ¿Qué es la ley? La ley es amor. Porque revela el carácter de un Dios que es amor. Cuando yo entiendo de esa manera, la ley no es un peso. Guardar la ley no es un problema. La gran mayoría de las personas que se oponen a la validad de la ley entienden la ley como una cadena que aprisiona. Pero la gran realidad es que al obedecer la ley, yo soy libre. Porque es de esta manera que Dios creó esta ecuación. Estás en Cristo, obedeces la ley, eres libre para ser feliz. Por eso voy a hacer una invitación a usted que no es adventista del séptimo día, porque estoy dando por sentado que los adventistas guardamos la ley. Usted que no es adventista, anímese a guardar la ley. Trate de entender su validad y te garantizo que serás grandemente bendecida. En mis viajes yo encuentro mucha gente que honestamente tiene dificultad en entender la frase: el evangelio, la ley no juega ningún papel en mi salvación. Yo entiendo que esta frase para una persona más tradicionalista, más conservadora, es una frase muy fuerte, muy pesada. Y voy a tratar de, en este estudio, explicar un poco más, porque lo último que yo quiero en mi vida es ofenderlo a usted. ¿Está bien? No espero, sinceramente, no espero convencerlos de que yo tenga o no tenga razón. Y no es mi preocupación eso, de verdad. Puede que yo esté equivocado. Cuando lleguemos al cielo, lo vamos a descubrir. Pero ¿por qué digo lo que digo? Porque salvación, queridos, salvación siempre es por gracia. Siempre. Si la ley jugara algún papel en lo que tiene que ver con nuestra salvación, nosotros sencillamente no lograríamos la salvación. Porque nosotros siempre quedaremos cortos con lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Siempre. Eso no quiere decir, vuelvo a repetir y vuelvo a insistir, eso no quiere decir que la ley haya perdido su validad. Eso no quiere decir que la ley debe ser echada de menos o que el pecado dejó de ser pecado. Y quizá esos sean los puntos de mayor dificultad para muchos, ¿no? Pastor, ¿eso quiere decir que en el cielo habrá gente que rechazó guardar la ley? Honestamente yo creo que sí. Yo creo que sí. Gente que en su sinceridad nunca entendió el valor de la ley. Estarán en el cielo, sí, sin duda. Habrá en el cielo gente que creía en la ley, que no logró guardar bien la ley y estarán en el... Yo creo de esa manera. ¿Quién soy yo para decir quién va y quién no va al cielo, no? Pero en la lección del día miércoles, nosotros vamos a ver la ley y el evangelio. Al estudiar un poquito más de la ley y del evangelio, nos damos cuenta de que todo el evangelio, todas las enseñanzas de buenas nuevas, tratan de alguna manera de encaminarnos a un vivir en Cristo diferente. Es posible decir así: sería lindo que todo aquel que es seguidor de Cristo guardara la ley y la guardara bien, que viviera según la ley, conforme la ley. Sería espectacular decir que todos aquellos que nacimos en Cristo observamos los 10 mandamientos
a la perfección. Sería genial. Y voy a decir más, debería ser uno de los objetivos de nuestra vida. Yo voy a Cristo porque yo quiero ser correcto. Yo quiero adorar su nombre con mi perfección. Yo quiero adorar su nombre con mi manera correcta de vivir, como Dios desea que yo viva. Porque yo sé una cosa, si yo observo la ley, ¿cuánto dolor me voy a ahorrar? Así que el gran beneficiado de observar la ley no es Dios, somos nosotros mismos. Pero queridos, por más que todo eso sea verdad, aún llegamos al mismo punto. Salvación es porque un día Dios dejó el cielo, nació como un niño, creció, murió clavado en la cruz y resucitó. Y por eso su obra está completa. No hay nada que yo pueda añadir a eso. No hay nada que yo pueda añadir a lo que Dios hizo en la cruz. La obra de Cristo es perfecta, la obra de Cristo es completa, la obra de Cristo es cabal. Por eso me incomoda mucho y llego a usar un término fuerte. Para mí, enseñanzas perfeccionistas, legalistas y teorías de última generación no son otra cosa sino satanismos disfrazados. ¿Por qué? Porque atacan directamente la obra de Dios. Atacan directamente la obra del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La teoría de última generación incluso llega a proponer de que el ser humano tiene que vindicar el carácter de Dios, lo que es una blasfemia. No jamás vamos a cumplir la ley a perfección, pero eso no invalida el deseo de cumplirla. Y querido, ¿cómo sería lindo poder llegar al fin de la semana y mirarse? Creo que esta semana logré ser mejor. Logré llegar a mi mejor nivel espiritual. Estoy creciendo en fe. Estoy listo para guardar el sábado. Estoy listo con mis hermanos. Estoy en paz con todo el mundo. Solamente se consigue eso por la gracia maravillosa de Cristo. Y porque de alguna manera yo estoy sometido a Él. La ley es linda. La ley es muy importante. La ley nos salva. No tiene nada que ver con salvación. Pero el cumplimiento de la ley hará con que nuestra vida sea una gran bendición. Escuché una vez una frase muy interesante. Dice así: el Evangelio no es para información. El Evangelio es para transformación. Porque no hay nada peor que un pecador bien informado. Yo no me acuerdo dónde escuché esa frase. Fue de algún evangelista, algún pastor o alguna clase de teología. Honestamente no me acuerdo quién fue el que dijo esa frase. No es autoría mía, definitivamente. Pero qué buena frase. Qué buena frase. Nada peor que un pecador bien informado. Nosotros adventistas nos vangloriamos de sermos el pueblo de la Biblia, ¿no? Yo me acuerdo cuando era muchachito y escuchábamos de que hubieron torneos mundiales de la Biblia y fueron ganados por adventistas. Interesante. El pueblo de la Biblia. Las creencias fundamentales de la iglesia adventista son geniales. Geniales. Tienen lógica, tienen base bíblica. Si lees el libro de las creencias fundamentales, vas a ver que todas las creencias fundamentales son basadas en la Biblia y únicamente en la Biblia. Ahí están algunas citas de Ellen White, sin lugar a duda, pero la base, el fundamento para que creamos como creemos es la Biblia. No creo, honestamente no creo que exista alguna denominación que dedique tanto tiempo a la enseñanza teológica de sus miembros como la Iglesia Adventista. No creo que exista alguna denominación que dedique una estructura tan avanzada al estudio de las profecías
como la iglesia adventista. Y en eso yo no tengo miedo de estar equivocado y me alegra mucho de que sea así en la iglesia. En otras palabras, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque nuestro problema como iglesia, como institución, no es la falta de conocimiento, aunque la falta de conocimiento llega a destruir y dañar al pueblo, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero nuestro problema no es la falta de conocimiento. Nuestro problema es qué hacer con ese conocimiento. Por eso vuelvo a insistir, nada peor que pecadores bien informados. ¿Qué hacemos con lo que conocemos? Y cuando vemos a Cristo hablando de la gente que va a estar en el reino del cielo, no hay en ningún momento Jesús diciendo así, mira, yo los estoy trayendo a ustedes porque ustedes saben todas las profecías, saben las interpretaciones, tienen las 28 creencias fundamentales correctas, porque ustedes creen en la de White, porque ustedes tienen la fe de Jesús y el ¿sabes? Porque no. En Mateo hay dos momentos donde Cristo habla de aquellos que son recibidos por el Padre, y en ambas las situaciones, los que son recibidos por el Padre son aquellos que hicieron algo por alguien más necesitado, alguien que necesitaba atención, alguien que necesitaba ayuda. Hacer algo por alguien, atender a alguien, cuidar a una persona. Sabes que hoy día, antes de grabar, yo estaba en un restaurante estudiando. Hay un lugar aquí cerca de mi casa que me gusta ir a estudiar. Y había pedido una comida, traía hambre, mientras estudiando, comiendo alguna cosita. Y veo un muchacho que se está preparando para ir, y una señora ya anciana se le acerca y le dice, ¿usted está saliendo? Sí, sí, señora. Ah, ¿podemos sentarnos aquí? Claro, claro. Y el muchacho sacó sus cosas y al rato volvió. Y le dijo, señora, antes de que se siente, permítame limpiarle la mesa. Eran 3 abuelitas, que deben ser amigas de toda la vida, me imagino, que iban a sentarse para tomar su té, sus galletas. Y ahí estaba el muchachito, vino, agarró unas servilletas, limpió la mesa bien, guardó. Y la señora, gracias, mi hijo, gracias. El muchacho agarró sus cosas, se fue. Eso, para mí, es el resultado de una vida en Cristo. Yo me preocupo en darle la mesa a la persona que se va a sentar después de mí limpia. Yo me preocupo en recoger una botella del piso que no fui yo que la tiré. Yo me preocupo en que la vida de los que están alrededor mío pueda ser más fácil porque yo estuve en la vida de ellos. El cristianismo llega a ese nivel. El cristianismo nos lleva por ese camino. Por eso es que nosotros hoy día tenemos los principales problemas es tenemos mucho conocimiento, pero poca acción. Así que si me permites, te invito a que tu vida sea con conocimiento, claro, pero que ese conocimiento que tienes se traduzca en una vida de acción, una vida de amor y una vida de cuidado por tu prójimo. Entender el lugar de la ley, entender la validad de la ley y entender el resultado de observar la ley es muy importante. Así como es muy importante saber qué lugar ocupa la ley en nuestra vida. La ley es muy importante. El pecado es ofensivo a Dios. Y no, nosotros jamás deberíamos disminuir lo que el pecado es o hace. Es importante entender eso. La lección de esta semana nos ayudó a entender un poquito más de ese aspecto y por eso me está gustando la lección de esta semana, de este trimestre, porque nos lleva a pensar en el día a día de la vida religiosa. A mí me incomoda un poquito la hipocresía religiosa. Es el decir santo, pero actuar de manera prácticamente criminal. Eso para mí me incomoda un poco. Eso fue uno de los grandes conflictos que tuve como joven en la iglesia. De ver
que la gente que eran los líderes de mi iglesia local al mismo tiempo vivían en su vida secular como si la iglesia y Cristo no existieran. Y me costó un poco aceptar eso, en especial cuando me fui haciendo más grande y dándome cuenta de que tan fácil es vivir una vida hipócrita como esa. Espero que esta semana te haya ayudado a entender un poco mejor ese tema y haya generado en ti el deseo de ser lo mejor que puedas ser para aquellos que están a tu alrededor. Quiero terminar leyendo una cita del Espíritu de Profecía que encontramos aquí en la lección del día viernes. Usted, como siempre, lo puede acompañar en pantalla. Solo podía esperar que realizaría el propósito divino si conservaba en su corazón reverencia por la palabra santa de Dios. Fue el aprecio por la ley de Dios que dio a Israel fuerza durante el reinado de David y en los primeros años de Salomón. Fue por la fe en la palabra viviente que se hicieron reformas en los tiempos de Elías y de Josías. Y a esas mismas escrituras de verdad, la herencia más preciosa de Israel, apelaba Jeremías con sus esfuerzos de reforma. Profetas y Reyes, página 343. La Biblia es nuestra base para todas las cosas. Por eso la invitación final de esta lección es que nosotros dediquemos tiempo al estudio de la Biblia como palabra de Dios. Mientras más conectados a Dios, más conectados a la Biblia, más conectados a Dios. Y mientras más conectados a Dios, mejor influencia soy a las personas a mi alrededor. Gracias, querida amiga, querido amigo, por haber estado conmigo hasta aquí. Que Dios te bendiga de manera muy, pero muy especial. Sigue conectado aquí en los canales. Es siempre un gusto tener tu participación. ¿Está bien? Cuídate mucho. Espero que tengas un lindo día. Chao.